un momento en el pasado diseñaban instituciones. Hay otro autor que se llama Roberto Mangabeira Unger, que es un brasileño, y él tiene un libro muy famoso que se llama ¿Hacia dónde debería girar el análisis legal? Bueno, ¿hacia dónde debería girar el análisis legal? La respuesta que él da a eso es, bueno, estamos en un momento de transformación hoy en día. La última transformación que hubo cuando surgió la modernidad la diseñaron los abogados. Hoy en día no tienen ni idea de cómo diseñar una institución, porque empezaron a estudiar normas repetitivamente, completamente aisladas del contexto. Razón por la cual tenemos que empezar a entrenarnos de nuevo, porque finalmente las instituciones tienen un esqueleto que es una norma jurídica. Y en la medida en que nosotros veamos la complejidad, si lo llevamos solo al tema ambiental, si vemos la complejidad de saberes, de discursos, de ámbitos de conocimiento que se necesitan, vamos a diseñar un tipo de institución, probablemente más emancipatoria que otro, si no tenemos la capacidad de ver que hay un montón de áreas, mucho más allá de las ramas del derecho y de los conocimientos sectorizados. Ahora bien, como les mencionaba al principio, es una discusión de bastante larga data la cuestión de asignar a los animales, o no asignar, no es buena esa palabra, reconocer a los animales y a la naturaleza como sujeto de derecho. No es algo nuevo, es algo que tiene un recorrido muy largo. Seguramente si hubiera estado aquí Pablo Buenpadre, él hubiera hecho referencia largamente a este tema. Y que anduve escuchando que por acá andan leyendo sobre biocentrismo, ecocentrismo, ustedes estaban ahí con unos textos. Bueno, desde la década del 70, esta parte, si querés Fernando, pásame ahí la diapositiva. Y la otra también, esta me la había olvidado. Acá puse algunos nombres, solo por poner algunos nombres y en realidad pensando también un poco en diálogo con Pablo, que siempre trae a colación el gran recorrido que hubo en relación a la ética animal, particularmente. De hecho, en ese recorrido que hubo en relación a la ética animal, hay ciertos aportes que son los que permitieron pensar las estrategias que se llevaron a cabo en muchos lugares del mundo y en Argentina también, el caso Sandra, los habeas corpus. Tratar de correr al límite en relación a los derechos más allá de lo humano, más allá del límite humano. Bueno, y en ese sentido, seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar de Peter Singer, es como una especie de clásico en el mundo del derecho animal, llamativamente, porque él en realidad no se ocupó del tema de los derechos. De hecho, ni siquiera le interesaba ese asunto. Él tiene un libro que se publicó en el 73 por primera vez, que se llama Liberación Animal. Y ahí plantea algo que es muy interesante en términos morales, porque dice, yo lo que quiero hacer acá es ampliar el ámbito de nuestras inquietudes morales y poner de manifiesto que estamos en un momento de la historia especista, una discriminación en razón de la especie. Hubo discriminación contra las mujeres, hubo racismo, hoy en día estamos ante otro tipo de discriminación, que tiene características muy particulares porque estamos muy habituados a convivir con ello, por lo tanto no reflexionamos en relación a nuestras propias prácticas. Somos parte de la explotación y no nos damos cuenta de eso, porque nosotros a su vez somos también especistas al interior del especismo y no son lo mismo algunos animales que otros. Si uno hiciera un análisis más bien sociológico del movimiento animalista o proteccionista, como se le quiera llamar, y no es lo mismo. No es lo mismo algún tipo de animal, hablábamos antes con Fernando, que hay un acento muy fuerte en los animales domésticos y no tanto en otros animales. Y cuanto más lindo es el animal, bueno, mejor, porque es más simpático, por lo que fuera. De hecho, se utilizan, he tenido oportunidad de hablar con algunos biólogos y demás sobre estos temas, y uno de ellos me contaba que en España tenían un problema con un pececito que era más o menos de este tamaño. Se estaba por extinguir, pero ese pececito era la comida de todo, era como el inicio de la cadena de todo el resto, cerca de Valencia. Y ahí había delfines también. Y bueno, dijeron los biólogos, ¿qué vamos a hacer? Si hacemos una campaña para salvar el pececito no va a pasar absolutamente nada. Vamos a tener que inventar un poco que el delfín está en riesgo, y entonces a partir de ahí proteger todo este sector, y lo lograron, y utilizaron ese argumento. Porque dijeron, la verdad, si hacemos algo con el delfín,
puede ser que tengamos algún éxito. Con este pez, que encima parece ser que no era muy lindo, no va a pasar absolutamente nada. Porque tenemos un especismo interno en nosotros muy fuerte como sociedad. Bueno, Singer ahí dice, hay que pensar un poco esto. Y el eje que coloca es la cuestión del sufrimiento. Que la cuestión del sufrimiento, de hecho, allá en Santa Fe uno de los chicos se está encargando de estudiar el tema del sufrimiento y el derecho. Porque el sufrimiento está presente en muchos debates, en muchos lugares, y da respuestas para un lado y para el otro. Está presente en el caso del aborto, los embriones, la eutanasia, en debates encima que son los debates, no debates marginales, son debates como que generan mucha reacción. Bueno, y el sufrimiento es también el eje de Peter Singer. Y dice, bueno, en función del sufrimiento tenemos que empezar a repensar a través de este giro mental el tratamiento que damos a los animales no humanos. La verdad, si esto se traduce en términos de derecho o no, a él no le interesaba. Él lo explica, de hecho. Pero también tiene una posición estratégica y dice, bueno, si hay que usar el lenguaje de los derechos, que por cierto, el lenguaje de los derechos es súper potente y es muy poderoso, vamos a usarlo. Y lo empieza a usar. Y de hecho él es uno de los grandes referentes de un proyecto que se llama Proyecto Gran Simio, que seguramente habrán también escuchado hablar. Ese proyecto hace referencia a la posibilidad de extender derechos a grandes simios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque se nos parecen mucho. Y ahí viene un problema también. Si vamos a extender derechos porque se nos parecen, a nosotros los humanos estamos en un problema, porque ¿hasta dónde vamos a poder correr la línea? ¿Cuántos animales se nos parecen mucho? Esto no será una nueva forma de especismo. Esto es la gran crítica que se hace a ese tipo de proyectos. Dicen, bueno, a lo mejor, frente a lo cual se contesta, bueno, estamos abriendo la puerta. Bueno, pero si uno abre la puerta teniendo en cuenta el criterio de similitud, es muy fácil cerrar esa puerta. Que eso es lo que tiene de interesante los procesos que se dan en Ecuador y en Bolivia, porque no están basados en la similitud, están basados en la diversidad. Diversidad que además no solo se da en términos de diversidad de la naturaleza, biológico, como se le quiera llamar, sino que se da en términos de diversidad cultural, porque todos estos procesos en Bolivia y en Ecuador vienen de la mano de un lugar que han comenzado a tener los pueblos indígenas que durante mucho tiempo no tuvieron. Y entonces la idea de diversidad es como medular en esos textos legales. Por eso ahí me parece que hay una idea que es muy importante tomar, porque en la otra hay riesgos que son bastante visibles y a mi entender, esto un poco yo hablo como yo, pero hablo en realidad como Capibara y como el proyecto de investigación de la universidad, son cosas que venimos trabajando en conjunto, pero es bastante sencillo que esa puerta después se cierra, porque cuántos más que los grandes simios se nos parecen. Eso por un lado. Después ahí aparecen otros nombres que son bastante relevantes al interior de la ética animal, y esto por supuesto que es muy acotado, hay muchísimas contribuciones que se han dado en este campo, pero son como las contribuciones más medulares. Un poco en paralelo a Peter Singer aparece la obra de Tom Regan, que acá sí hay una diferencia. La obra medular de Regan es de los 80, del 83. Él, en vez de centrarse en la categoría de sufrimiento, se centra en la categoría de sujetos de una vida, y él sí que considera importante una traducción en términos jurídicos. De hecho, su obra cumbre, podríamos decir, o la más conocida, no sé si cumbre, es The Case for Animal Rights. Entonces ahí nos encontramos con una preocupación por el campo del derecho. Y en esa preocupación por el campo del derecho viene Gary Francioni, que Gary Francioni pertenece a lo que se suele colocar como segunda generación de la ética animal, y él construye una teoría jurídica. Teoría jurídica que está pensada fundamentalmente a partir de la crítica a la idea de propiedad. Ahí es donde hay que ir a atacar el asunto. Hay que revisar el derecho de propiedad. Otro punto muy importante, porque cuando se piensa el derecho animal en general, se piensa en Argentina al menos, se piensa en Argentina y en muchos otros países en realidad, se piensa en términos penales, muy articulado a esto, a que las pocas o los pocos lugares a donde la cuestión animal se tradujo muy tempranamente en Argentina, por cierto, hasta fines del siglo XIX, es en las leyes de maltrato animal. Cabe señalar que en Argentina, en el 54,
Cuando se rediscutió esa ley, que es nuestra actual ley, se discutió si el animal era un sujeto o un objeto. Si miran los debates parlamentarios, esa discusión está ahí en el 54 en nuestro país. Y habría que ver si no están otras leyes de maltrato animal de otros países, seguramente sí. Habría que hacer el trabajo ese de investigación. Ahora, Gary Francioni hace referencia al tema de la propiedad y esto se traduce en nuestros códigos civiles. Y ahí hay otro punto interesante para ver. Si uno analiza el Código Civil y se pone a mirar cuál es el estatuto jurídico del animal, y bueno, el animal es una cosa de la cual yo me puedo apropiar, o bien es una cosa, y fíjense la paradoja, una cosa que actúa por la cual yo debo responder. Por el hecho de los animales, bueno, hay todas unas reglas, hoy en día está mucho más simple porque en el nuevo Código Civil y Comercial solamente dice se rige por la responsabilidad por el hecho de las cosas, punto. En el sistema anterior de Vélez Arfiel había toda una cantidad de hipótesis y reglas para la resolución de conflictos, quién es el dueño, o bueno, quién atacó al otro animal, el primero que atacó, etc. Y después hay también metáforas que son muy impresionantes y que permiten ver cómo uno se relaciona con la naturaleza. Y que esto sigue estando presente en el nuevo Código Civil y Comercial, en la parte de derechos reales. No solo la cuestión de la apropiación, sino también la cuestión de la caza y las reglas que hay en cuanto a si el cazador va persiguiendo el animal o no. En la medida en que lo deja de perseguir, si aparece otro se puede apropiar de ese animal, pero si uno va atrás todavía, eso de ir atrás todavía asegura el dominio. Igual que las abejas. Si las abejas se te van del patio de tu casa, pero vos las vas siguiendo, son tuyas. Esa es un poco la idea que hay en relación a la naturaleza en estos códigos decimonónicos, códigos que hoy se reforman, pero que siguen teniendo esas mismas ideas, en general. En otros lugares se ha dado más profundamente la discusión, pero no se llegó a considerar a los animales como sujeto de derecho, sino como seres sensibles, una categoría ahí medio intermedia, que esto ha pasado en varios países europeos. Pero si no, lo que tenemos es que el animal es una cosa. Ese es el estatuto que tiene el animal en nuestro derecho. Aunque uno pueda hacer reinterpretaciones utilizando fundamentalmente la ley de maltrato animal y la idea de víctima. Bueno, ¿quién es la víctima acá? Que bueno, es un punto que podría ser interesante para pensar. Y después también tenemos otro aporte que es importante de estos últimos años, que es el de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum parte de un enfoque de las capacidades de Amartya Sen y dice, para este enfoque de las capacidades es lo que permite o es el punto de partida para pensar la dignidad. Y estas capacidades vienen del humano, del polo de lo humano. Entonces ella dice, a ver, ¿cuáles son las listas de capacidades que permiten pensar la dignidad humana? Porque me parece que son casi iguales a las listas de capacidades que permitirían pensar la dignidad de lo no humano y de lo animal, en realidad no humano. Y fíjense la lista. Lista de capacidades: vida, sentido, integridad física, juego, vínculo con otras especies, control del propio ambiente. A partir de esto y de otra idea que tiene que ver con lo maravilloso de la vida existente, se construyen algunos aportes por parte de Nussbaum para pensar en la necesidad de dotar a los animales de la entidad de sujeto político. Y de hecho los aportes de ella se han usado en alguna jurisprudencia en Colombia, por ejemplo, que es una de las pocas jurisprudencias que existen en el derecho comparado, que no está tan vinculada a lo penal, sino que está vinculado a lo civil. Hay una crítica ahí de la responsabilidad por el hecho de la cosa, un accidente de tránsito. Y bueno, aparece toda esta discusión y aparecen estos aportes de Martha Nussbaum. Acá nos encontramos con la visión del biocentrismo, distintos aportes que permiten pensar el biocentrismo, es decir, el valor de cada ser vivo individualmente considerado. Como para resumir, hay un montón de matices al interior de esto. Y que en términos de movimiento se va a traducir como movimiento animalista. Estos movimientos animalistas suelen tener tensiones con los otros movimientos, que son los movimientos ecologistas o conservacionistas. Para una persona que se encuentra dentro del movimiento conservacionista o ecologista, no hay un problema moral si uno necesita matar una plaga. Sí lo hay del otro lado, en el caso del biocentrismo.
Y hay ahí muchas tensiones, pero también muchos puentes de diálogo abierto, que por ahí no se están desarrollando con tanta rapidez. Dentro del segundo campo, de lo que se considera como ecocentrismo, también con multiplicidad de matices, hay también una serie de aportes muy importantes y que otra vez, ahí hay algunos nombres. Leopold, la ética de la tierra de Leopold, que es un poquito anterior también a la década del 70, es del año 1949, y él habla de la necesidad de dar un valor a la comunidad biótica, la comunidad de seres, que incluye no solamente lo animal, sino también todo lo que viabiliza la vida, el agua, la tierra, el aire. Luego, y me olvidé de ponerlo en el PowerPoint, me acordé que me había olvidado y me olvidé después de arreglarlo, aparece también Arne Naes acá. Arne Naes, fundador de la Deep Ecology, junto con Sessions, que son dos pensadores, Naes noruego, que tratan de fundar una teoría que permita pensar en la ecología profunda, por eso lo de Deep Ecology, para contraponerse a la perspectiva que hablaba de ciertas reformas, el clásico debate entre reforma y revolución. Bueno, se da acá también, que es un poco, ¿discutimos el capitalismo o lo pintamos de verde? Sería más o menos lo mismo. Y lo que Naes plantea es que hay que hacer un cambio individual, pero a la vez estructural. Con el cambio individual no alcanza. Todos nosotros podemos tener las mejores intenciones individualmente, ahorrar agua, hacer esto y lo otro y lo otro. Pero si no cambia el sistema económico, social, cultural, difícilmente se vaya a dar alguna solución a la crisis ecológica. Naes plantea las dos cosas, y una va de la mano de la otra y lleva mucho tiempo. Después nos encontramos con Paul Taylor, Lovelock, el conocido por la primero llamada hipótesis Gaia, luego teoría Gaia, la metáfora de la Tierra como un gran organismo. Bueno, estas perspectivas son nucleadas en torno a la idea de ecocentrismo. Hay un valor intrínseco también, pero es un valor intrínseco en términos ecosistémicos. Cuando nosotros tratamos de articular esto con el tema del derecho animal, nos encontramos que hay mucho más insumo para pensar la cuestión del derecho animal en el biocentrismo. Bueno, en realidad no es así que existen muchos más insumos, sino que en general el derecho animal se articula mucho más con la ética animal. Y ahí se pierde todo un conjunto de diálogos que hacen al tema del a la ética ambiental y a la perspectiva ecocéntrica. Y acá también aparece un punto de tensión que ya mencionamos antes, que tiene que ver con los distintos animales por los cuales cada una de estas áreas se preocupa. Si estamos pensando en términos de vida silvestre, ecosistemas, nosotros en Capibara ya trabajamos mucho con distintos expertos, biólogos, veterinarios, y a veces es difícil porque nosotros tenemos no está muy bueno para nosotros pensar que si hay una plaga hay que hacer algo. Y ellos dicen, es que hay que hacer algo, porque si no nos vamos a quedar sin el guasuncho. Si hay ciervo, axis, colorado dando vueltas por acá, nosotros tuvimos un caso judicial por un tema de cotos de caza, donde se planteaba esa cuestión. Se introducen animales exóticos y ¿qué hacemos con los autóctonos? Que no pueden competir con esos exóticos. Los exóticos les ganan. Bueno, ¿y qué hacemos? Y nosotros al principio pensábamos en ideas, por ejemplo, un poco raras, y preguntábamos y se nos mataban de risa. Por ejemplo, ¿se puede salir a esterilizar estos bichos y que dejen de procrearse? Cosas así. Bueno, todos esos debates tienen que ver con estas tensiones éticas entre biocentrismo y ecocentrismo. Y bueno, y hay que ver ahí uno cómo hace para establecer algunos lazos. Y además todo esto tiene que ver nuevamente con lo mismo, porque esos animales exóticos que están dando vueltas por todo el país ingresaron acá para ser utilizados en emprendimientos de cotos de caza privados, que además, entre paréntesis, también utilizan fauna autóctona de manera ilegal. Y finalmente tenemos un problema a nivel ecosistémico muy importante por un negocio privado de algunas personas, que además, como encima son negocios que están en la ilegalidad por diferentes razones, ni siquiera es que están pagando algún impuesto X, como para, decir que por lo menos forman parte de la economía, sino que es todo a nivel bastante precario, articulado con precariedad laboral también. Porque hay otro punto también que es interesante poner en debate, acá me parece, que tiene que ver con que estas miradas focalizadas ya sea en la naturaleza, ya sea también en el derecho animal,
suelen poner, y esto es algo que también hablamos mucho con estos expertos, suelen poner el acento en que la naturaleza y los animales son buenos y nosotros somos malos. Y aparece como un odio contra el humano muchas veces. Y el humano, en realidad, estos problemas pueden ser también vistos como una oportunidad para repensar nuestro lazo solidario como humanos también, no solamente con el ámbito de lo no humano. Porque en la medida en que sigamos considerando de manera negativa, no solidaria, etcétera, etcétera, a los otros humanos con los que nosotros convivimos, y vamos a seguir estando en problemas, no vamos a solucionar ni hacer un mundo más, en realidad más que hacer un mundo, no vamos a contribuir a un proyecto emancipatorio. Más bien, en todo caso y en algunos supuestos, vamos a terminar estigmatizando sectores sociales ya estigmatizados, si miramos solo una parte de la foto del asunto. Y eso también es un problema que me parece que está bueno ponerlo en debate cuando se habla de derecho animal. Ahora, todos estos aportes, fíjense los nombres de toda esta gente, provienen de países centrales, diversos países centrales. Algunos de ellos se traducen en términos de teoría jurídica, que dicen, bueno, hay que construir una teoría jurídica para que el ambiente o los animales o la diversidad biológica o la naturaleza sean un sujeto y no un objeto. Hay quienes dicen que en realidad habría que construir una tercera categoría para salirnos de esta dicotomía sujeto-objeto. Lo cierto es que no lo lograron en esos países hacer. Eso empezó a suceder en países del sur. Y ahí es algo interesante porque se abre una oportunidad, y a mí me parece que esto es muy relevante para incorporar en una materia que tenga algo que ver con el derecho animal. Porque es la primera vez que realmente aparece algo que una profesora que fue mi directora de tesis doctoral llama igualdad de armas. Pasame ahí que yo me olvido de Pablo. Bueno, eso es como una fotito que me dio mucha risa cuando la vi para pensar en esto de la igualdad de armas. Bueno, por primera vez tenemos sistemas a donde los dos somos sujetos, estamos ante una especie de igualdad. Por supuesto no es una igualdad real, ¿no? Pero bueno, aparece por primera vez eso dentro de los sistemas jurídicos, sobre lo cual se pregonó durante muchísimo tiempo, pero llamativamente, desde estos países del norte no se presta mucha atención a estos procesos. Y es muy raro eso, porque durante mucho tiempo se estuvo tratando de lograr esto, y cuando se logra, y esto no es tan reciente, 2008, 2010, 2012, sin embargo sigue siendo un tema bastante, por no decir del todo ausente, de esa agenda, de la ética animal y de la ética ambiental. Por eso es turno nuestro trabajar sobre esos temas, es nuestro continente. Y es muy interesante también porque es una propuesta alternativa a muchas cosas. No es solamente esto que tiene que ver con el derecho animal, sino mucho más que eso. Entonces ahí uno podría pensar, y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer ahí en Santa Fe, que este reconocimiento de los derechos de la naturaleza es un punto de encuentro, a donde se encuentran un montón de cosas. Se encuentra lo que tiene que ver con la ética animal, con la ética ambiental, que fueron todas esas contribuciones y aportes que se hicieron, o bien para pensar de nuevo esto de ampliar la inquietud moral, o bien para traducir esto en términos de una teoría jurídica. Es decir, bueno, a partir de ahora la naturaleza no es más un objeto de explotación, ni un objeto a proteger, es un sujeto, y hay que ver cómo nos relacionamos ahora con este sujeto. Un montón de cosas y de interrogantes para pensar en relación a este tema. Pero también es otro punto de encuentro muy potente para pensar cosas, porque se encuentra el lenguaje occidental moderno de los derechos con cosmovisiones indígenas. Y hay en las constituciones de estos países palabras, conceptos, ideas que provienen de esas cosmovisiones.